Imaginen esto. Un sedán familiar. Sí, de esos que te llevan al supermercado, que recogen a los niños del colegio, que desaparecen sin dejar rastro en el monótono tráfico suburbano. Ahora, tómense un segundo. Visualicen la rabia. La furia indomable de un motor turboalimentado. La precisión quirúrgica de un sistema de tracción total que reescribe las leyes de la física. Un coche nacido para rasgar el asfalto, para devorar la grava, para dejar atrás a la propia sombra en las pistas más salvajes del planeta. ¿Es posible que un humilde Lancer pudiera evolucionar en tal bestia? La respuesta, queridos amigos, es un rotundo sí. Y en esa evolución, en esa metamorfosis imposible, reside una de las historias más apasionantes y quizás más brutales del automovilismo moderno. Una historia escrita con barro, con sudor y con la obsesiva sed de victoria. Una historia que muchos recuerdan, pero pocos realmente comprenden. A principios de los años 90, el mundo automotriz era un hervidero. Japón, en particular, vivía una época de exuberancia económica y desmedida ambición tecnológica. Los fabricantes japoneses no solo querían competir, querían dominar. Y en el pináculo de la competición automovilística, el Campeonato Mundial de Rallys, residía la gloria suprema. Mitsubishi, con su historia de éxitos en rallies de resistencia, sentía la llamada. Querían un campeón. Un coche que llevara su nombre a lo más alto del podio, una y otra vez. Pero, ¿cómo lograrlo? La respuesta no era sencilla. Las reglas de la FIA, las famosas homologaciones, exigían que cualquier coche de rally fuera una versión modificada de un modelo de producción. Y Mitsubishi no tenía un deportivo de tracción total en su línea de producción que sirviera como base. ¿Oh sí? Aquí es donde entra el ingenio y la pura desvergüenza japonesa. En lugar de desarrollar un coche completamente nuevo, que habría sido un proceso titánico y costosísimo, alguien en Mitsubishi tuvo una idea, una chispa que encendería una leyenda. ¿Y si tomasen su sedán compacto, el Lancer, y le injertaran el corazón y el alma de su deportivo más potente, el Galant VR4? Una locura. El Lancer era un coche de tracción delantera, económico, familiar. El Galant VR4, un coche de culto con un motor turbo alimentado de 2 litros y tracción a las 4 ruedas. La combinación parecía sacada de un experimento de Frankenstein. ¿Pero funcionó? En 1992 nació la primera generación del Lancer Evolution. No era bonito, no era refinado. Era crudo, era puro, era una declaración de intenciones. Un sedán con la potencia de un depredador y la garra de un felino salvaje. Y el mundo del rally nunca volvería a ser el mismo. Las dificultades fueron enormes, no lo duden. Adaptar el chasis, reforzarlo, meter ese motor que vibraba con una vida propia. Imaginen la incredulidad, el escepticismo inicial dentro de la propia empresa. ¿Quién iba a comprar una versión de calle de este engendro de competición? Pero la homologación era la homologación, y el sueño de la gloria en los rallies, un motor más potente que cualquier turbocompresor. La esencia del Lancer Evolution, su alma inquebrantable, latía bajo el capó en forma de un bloque de hierro fundido, el mítico motor 4G63. Un propulsor que no solo era potente, sino casi indestructible, diseñado con una ingeniería que hoy nos parecería una exageración para un coche de calle. Bielas forjadas, cigüeñal robusto, capaz de soportar miles de caballos de fuerza con las modificaciones adecuadas. Es más, durante las primeras generaciones, este motor era tan generoso que podías exprimirle 300 caballos o más con relativa facilidad, algo impensable para muchos motores de la época. Y no solo el motor. La tracción total era su segunda identidad. Desde el principio, el Evo no era un coche que simplemente tenía tracción a las 4 ruedas. Era un coche que la utilizaba, la manipulaba, la convertía en su arma secreta. A medida que las generaciones evolucionaron, también lo hizo su sofisticación.
El Evolution 4 introdujo el Active Yaw Control, AYC, un sistema de diferencial trasero que distribuía activamente el par entre las ruedas traseras para optimizar el giro, para literalmente tirar del coche hacia la curva. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? No era un sistema electrónico que te salvaba de un error. Era un sistema que te permitía ser más rápido, más preciso, más audaz de lo que tu habilidad natural te permitiría. Y luego vino el Evolution 7, con el Active Centered Differential, ACD, que permitía al conductor ajustar la distribución de potencia entre los ejes delantero y trasero. Imaginen tener la capacidad de decirle al coche, hoy quiero más subviraje, o, no, dame toda la tracción atrás para salir disparado de esta horquilla. Era como tener un ingeniero de rally en el asiento del copiloto, susurrándote ajustes en tiempo real. Pero no todo fue un camino de rosas. Las primeras generaciones eran brutales. El turbolag era una bestia que tenías que domar. Una espera impaciente antes de que la avalancha de potencia te lanzara hacia adelante. La suspensión era dura. Cada bache una invitación a visitar al dentista. El interior, espartano, funcional, sin concesiones al lujo. Eran coches hechos para un propósito, y ese propósito no era llevar cómodamente a la familia a la iglesia los domingos. Pero aquellos que entendieron su lenguaje, que aprendieron a bailar con su potencia, encontraron una conexión que pocos coches podían ofrecer. Las enfermedades infantiles se fueron puliendo. El lag se redujo. La comodidad mínima apareció en versiones posteriores, pero la esencia, la brutalidad controlada, nunca se perdió. El Lancer Evolution no era solo un coche, era un fenómeno cultural. Un icono que trascendió las pistas de rally para infiltrarse en las calles, en las pantallas de videojuegos, en los sueños de una generación. ¿Quién lo conducía? No era el banquero de Wall Street con su Porsche, ni el ejecutivo con su Mercedes. Era el joven entusiasta, el tuner obsesivo, el corredor clandestino, el tipo que se gastaba hasta el último céntimo en modificar cada tornillo, cada manguera, cada chip. Era el coche de los Fast and Furious antes de que la saga se volviera global. El héroe de Gran Turismo y Need for Speed. Imaginen la escena. Una calle oscura. El murmullo de un escape deportivo resonando en la noche. Los faros dobles brillando con una luz amenazadora. Y de repente, el silbido del turbo. Un estallido de velocidad que desaparece en la distancia. Ese era el Evo. Los estereotipos no tardaron en llegar. El coche del boy racer, del antisocial, del que hacía ruido y derrapaba sin control. Pero bajo esa capa superficial, había una comunidad de puristas, de pilotos dedicados que apreciaban la ingeniería, la precisión y la capacidad casi sobrenatural del coche. Y, por supuesto, no podemos hablar del Evo sin hablar de su archienemigo, su némesis gloriosa, el Subaru Impreza WRX STI. Era una rivalidad que lo definía. Cada nueva generación de Evo, una respuesta directa al STI. Cada victoria de uno, un acicate para el otro. Una batalla épica que impulsó a ambos a límites insospechados, creando una de las épocas más doradas en la historia del automovilismo deportivo y de calle. Era casi como elegir un equipo de fútbol. ¿Eras Evo o eras Impreza? No había término medio. Había anécdotas interminables, leyendas urbanas sobre carreras clandestinas donde un Evo destrozaba deportivos mucho más caros. O sobre cómo Tommi Mäkinen, con su Evo 6, parecía levitar en el barro finlandés, desafiando a la gravedad misma. La atmósfera de la época era de pura adrenalina, de innovación sin límites, de una conexión visceral entre hombre y máquina. Pero, ¿qué ha sido del Lancer Evolution en el gran telar del tiempo? ¿Es un culto? ¿Una reliquia venerada? ¿O una pieza de museo que provoca risas nostálgicas? Sin duda alguna, es un culto. Un culto con una fe inquebrantable. A medida que Mitsubishi se alejó de sus raíces deportivas, cesando la producción del Evo 10 en 2015, la escasez y la nostalgia han disparado los precios de las generaciones anteriores. Un Evo 6 Tommi Mäkinen Edition, una joya con su carrocería roja y su distintivo decorado de rally, puede alcanzar cifras astronómicas, convirtiéndose en una pieza de coleccionista más que en un coche para conducir a diario. Los Evo 8 y 9, considerados por muchos como la cumbre del desarrollo de la plataforma,
también ven sus valores dispararse. No es raro encontrar unidades impecables por 40, 50.000, incluso 60.000 euros o más, dependiendo del kilometraje y la condición. La restauración de estos vehículos se ha convertido en una labor de amor, de paciencia y de una considerable inversión. Buscar piezas originales para los modelos más antiguos es una odisea, una cacería global de componentes que ya no se fabrican. Cada arañazo, cada abolladura, cada signo de la edad es una batalla que el restaurador se empeña en ganar, no solo para devolver el coche a su gloria original, sino para preservar un trozo de historia. Porque el Lancer Evolution no es solo chapa, motor y ruedas, es un legado. Es el recuerdo de una era en la que los fabricantes se atrevían a fabricar coches de competición para la calle, sin diluir, sin compromisos. La ironía es palpable. Un coche diseñado para ser producido en masa y vendido a un precio relativamente accesible para cumplir las normas de homologación, ahora se ha convertido en un objeto de deseo para una élite. Al final, ¿qué nos dejó el Lancer Evolution? ¿Qué susurra su historia al oído del entusiasta? Nos dejó el eco de una batalla épica, la memoria de una era donde la pureza del automovilismo de competición se trasladaba sin filtros a la carretera. Nos enseñó que la pasión y la ingeniería audaz pueden transformar lo ordinario en extraordinario, que un sedán familiar puede tener el corazón de un campeón. Es un testimonio de lo que sucede cuando un fabricante se atreve a soñar con la victoria, con la velocidad sin límites, con una máquina que no solo se conduce, sino que se siente, se vive. El Lancer Evolution fue más que un coche. Fue un grito de guerra, un desafío rodante, una promesa de adrenalina que siempre cumplió. Y su legado, grabado en cada curva de rally, en cada aceleración brutal, en cada corazón que late más rápido al escuchar su nombre, es la inconfundible sinfonía de un motor que rugió una y otra vez hasta el último aliento. Y esa sinfonía, queridos amigos, nunca morirá del todo. Es un susurro del pasado, recordándonos la verdadera esencia de la velocidad sin compromisos.